Desde ataques a jueces hasta intentos de escape, estos momentos en la sala de tribunales parecen de una película de thriller, pero no lo son. Todos son momentos reales, tan intensos que no olvidarás pronto. Empecemos. Daniel Nicholson. El tribunal a menudo es visto con reverencia, pero ha tenido momentos bastante caóticos y aterradores, y el caso de Daniel Nicholson llega a nuestra lista. Vamos a la corte de magistrados de Christie Beach en South Australia, donde Nicholson transforma la corte en un campo de batalla tras un intento de escape dramático. El 15 de septiembre de 2020, Nicholson comparece en el Tribunal de Magistrado de Christie Beach en Australia, acusado de llevar armas ofensivas y poseer armas prohibidas. Según registros judiciales, Nicholson tiene problemas de ira y violencia, y una historia de abuso de drogas desde 2002. Se dice que estaba alto en metanfetamina en el momento de la audiencia. Una simple audiencia judicial se volvió aterradora cuando Nicholson se entera de que su fianza es revocada. Primero intentó disculparse, suplicando su salida, y lentamente se emocionó. Take a seat. Take a seat. Viendo que su suplicación no lo cortó, Nicholson inmediatamente se enojó e intentó lanzarse por el muelle en un movimiento que esperaba de una película de acción. Cuando dos oficiales de sheriff trataron de impedirlo de escapar del tribunal, tuvo una gran pelea con ellos antes de saltar del muelle en su segundo intento y aterrizar en la mesa del bar. Un fiscal de la policía en la sala de tribunales tuvo que entrar rápidamente, agarrar a Nicholson y ponerlo al suelo. Sin embargo, Nicholson, todavía alimentado por su rabia inducida por drogas, logró liberarse de la garra y continuó su intento de escapar hasta que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Nicholson finalmente fue retenido y acusado de escapar de la custodia y causar daño imprudente a los oficiales del sheriff. Un oficial se rompió el pie y tuvo que usar botas durante semanas. Nicholson dijo que se asustó cuando le dijeron que su fianza fue revocada porque pensó que iba a casa con su hijo. Sin embargo, su estallido fue imperdonable y fue sentenciado a 1 año, 9 meses y 18 días de prisión. Si pensabas que el estallido de Nicholson era aterrador, espera hasta conocer a nuestro próximo acusado, cuyo acto en la sala aún enfría la columna vertebral. De Michael Marin, aunque no planeados, no son habituales en la sala de tribunales. Sin embargo, una cosa que la mayoría de la gente rara vez espera es la muerte en medio de los procedimientos judiciales. Eso es exactamente lo que hizo Michael Marin cuando se suicidó en la sala de tribunales. Tome asiento en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, en Arizona, donde ocurre este escenario horrible. Michael James Marin es un conocido financiero estadounidense, abogado, ex comerciante de Wall Street y millonario que mantiene un estilo de vida bastante lujoso. Él era tan rico en ese momento que compró una mansión de $1,000,000 en Arizona y coleccionó obras de arte que incluían grabados del famoso Pablo Picasso. El 5 de julio de 2009 llegó la noticia de que la mansión de Marin de $255,000 en el barrio de Tony Biltmore Estates de Phoenix había sido destruida en un incendio. Desafortunadamente, se descubrió que el propio Marin había causado el incendio después de que no pudo mantenerse al día con los pagos hipotecarios y un plan para loterear su casa a través de una recaudación de fondos de caridad falló. El millonario fue acusado de incendio y fraude de seguros por incendiar su casa, y su audiencia comenzó el 21 de mayo de 2012. Si se declaraba culpable, Marin podría enfrentar entre 7 y 21 años de prisión. El 28 de junio de 2012, los procedimientos del tribunal fueron normales en el Tribunal del Condado de Maricopa y el jurado debía decidir su veredicto sobre el caso. Encontraron a Marin culpable y ahí fue cuando las cosas tomaron un giro escalofriante. Nosotros, el jurado Julian Kemp, bajo juramento, encontramos al acusado Michael James Mayer culpable de incendio en una estructura ocupada. Tan pronto como se dictó el veredicto, Marin fue capturado en grabaciones horribles de la sala de tribunales, cerrando los ojos y poniendo algo en su boca antes de beber un líquido. Casi inmediatamente cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Fue llevado rápidamente a un hospital, donde Michael Marin fue declarado muerto. El millonario se suicidó al tomar una dosis letal de cianuro en público. El acto de Michael Marin puede haber sido sangriento, pero nuestro próximo acusado demostró que incluso los adolescentes pueden volverse locos en la sala de tribunal.
Shondell Jackson en el tribunal por asesinar a un estudiante universitario de 21 años. Shondell Jackson durante su juicio mostró un alto nivel de falta de respeto, de sonrisas y burlarse de la familia de la víctima. Pensarías que estaba en el tribunal por un crimen menor. Esto fue hasta que llegó el momento de que fuera condenado. Los testigos en el tribunal de circuito del condado de Milwaukee estaban en un momento de impacto y bastante terrible cuando Shondell Jackson fue condenado el 6 de julio de 1921. Nathan Potter, un estudiante de la Universidad de Wisconsin, entraba en su apartamento cuando fue robado con punta de arma por Shondell Jackson, de 19 años, y un cómplice. Cuando los dos descubrieron que Potter no tenía dinero, Jackson le disparó a Potter. Ambos adolescentes fueron arrestados y acusados de homicidio intencional de primer grado e intento de robo. Sabiendo que acababa de terminar una vida, esperarías que Jackson se arrepintiera, pero sus acciones en su juicio mostraron al mundo quién era realmente, incluso cuando su madre afirmó en la sala de tribunales que su hijo no era un monstruo. Dios mío, no puedo imaginar por qué está pasando esa madre. Nunca tuve idea de que mi hijo tuviera algo que ver con esto. Mi hijo no es un monstruo. Él no es un monstruo. Mientras Jackson parecía estar disfrutando su juicio, llegó el momento de su sentencia y fue cuando pareció darse cuenta de lo serios que eran las cosas. Sin embargo, su apelación al tribunal para no sentenciarlo no funcionó, ya que fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Nathan Potter. Este es el momento en que todo el infierno se desató. Shondell Jackson gritó y luchó violentamente, lanzando insultos al juez hasta que tuvo que ser arrastrado por el diputado del tribunal y rociado con pimienta antes de ser restringido. Incluso sus familiares hicieron las cosas más caóticas cuando agredieron verbalmente a la familia de la víctima, con uno diciendo que los odiaba. Cuando Jackson fue llevado, la enojada familia de Jackson le gritó para apoyarlo, y una persona gritó a la familia de Potter cuando salía del tribunal. Aunque puede ser difícil entender por qué la familia de Jackson desencadenaría el odio dado lo que su hijo había hecho, no cambió el hecho de que se había cumplido la justicia. Si usted pensaba que Shondell Jackson era el único que no podía lidiar con las consecuencias de sus acciones, nuestro próximo acusado va a ser Joseph Zella. Joseph Zella puede haber logrado escapar de la justicia durante años después de que brutalmente asesinó a un niño y a su niñera en 1990. Sin embargo, finalmente fue arrestado y condenado por el crimen. Sin embargo, nadie esperaría que la Zella de 60 años reaccione muy violentamente en el tribunal, incluso llegue hasta punchar a su propio abogado solo porque no quería lidiar con las consecuencias de sus acciones. Toma asiento en el 20 Tribunal de Circuito Judicial en el condado de Lee, Florida, donde ocurre este alarmante acto de violencia. En mayo de 1990, Jan Cornell pidió a su amiga, Lisa Story, de 32 años, que cuidara a su hija de 11 años, Robin Cornell, mientras ella estaba fuera por la noche. Cuando regresó a la mañana siguiente, desafortunadamente encontraría a Lisa y Robin muertos en su apartamento de Cap Coral. Ambas víctimas habían sido agredidas sexualmente y luego asfixiadas hasta la muerte. Durante los siguientes 26 años, la policía no pudo encontrar al asesino y el caso se quedó frío hasta 2016, cuando Joseph Zella fue arrestado por un cargo de agresión no relacionado. Fue cuando la policía descubrió que su ADN coincidió con los asesinatos de Story y Robin. A pesar de la gravedad del crimen que había cometido y de los cargos de asesinato de primer grado contra él, las acciones de Zella en su juicio fueron claramente irrespetuosas e incluso vulgares. ¿Mataste a Robin y Lisa? Absolutamente. Por supuesto que no. ¿Te arrepientes de todo lo que pasó? En varias ocasiones afirmó haber tenido relaciones con Jan Cornell solo unos meses antes del asesinato. Jamás mostró ningún remordimiento por los asesinatos. Los eventos alcanzaron su punto culminante en junio de 2023, cuando Zella estaba a punto de ser sentenciada. 33 años después del asesinato, fue declarada culpable y el jurado recomendó la pena de muerte. Antes de que la sentencia fuera pronunciada oficialmente, Zella apareció en la corte con las muñecas esposadas. Las cámaras de la corte mostraron a Zella llamando a su abogado, Kevin Shirley, quien se acercó para escucharle. En un giro inesperado, Zella lanzó su codo hacia arriba y golpeó violentamente a Shirley en la cabeza. Afortunadamente, Shirley recibió atención inmediata de 2 médicos y fue sacado de la sala antes de que la situación empeorara más. Al final, Joseph Zella recibió 2 sentencias de muerte por cada una de las víctimas. Más de 8 jurados recomendaron que Joseph Adam Saylor fuera sentenciado a muerte. Muy como Joseph Saylor, nuestro próximo acusado reacciona muy violentamente después de recibir la pena de muerte. Los actos violentos de Dexter Johnson y su pandilla resultaron en la muerte de 5 personas. Al ser sentenciado a muerte, Johnson, de solo 17 años, provocó un caos en la sala de tribunales.
Nos dirigimos al Centro de Justicia Penal del Condado de Harris, donde ocurrió este aterrador incidente. El 18 de junio de 2123, María Aparez y su novio Wengo viajaban en su coche cuando fueron interceptados por Dexter Johnson y un cómplice. Armados con una escopeta y una pistola, obligaron a la pareja a subir al asiento trasero y los condujeron por Houston exigiendo dinero y tarjetas de crédito. Mientras recorrían la ciudad, otros dos adolescentes se unieron, aumentando el terror. Pero robar a la joven pareja no fue suficiente. Llevaron a ambos al bosque donde Johnson violó a María y después disparó a ambos. Aunque la defensa de Johnson afirmaba que otro llevó a la pareja al bosque y les disparó, Johnson fue conectado con el crimen. También estuvo involucrado en un mes de delito antes y después del doble asesinato. En mayo de 2006, Johnson mató a un hombre de 60 años lavando su pozo de barbacoa en un lavado de autos local. Unas semanas más tarde, el día de los asesinatos de Apple, Reese y Ego, Johnson y un socio en el crimen robaron a dos hombres de pie frente a un teléfono público, matando a uno después de que solo les ofreció un rollo de cuartos. En los días siguientes, otro hombre fue asesinado en una serie de robos orquestados por Johnson y sus miembros de pandilla. Finalmente, fue arrestado y enfrentado a varios cargos, incluidos asesinato y violación. Su juicio fue un asunto acalorado, especialmente porque se consideraba intelectualmente discapacitado y esquizofrénico. Sin embargo, cuando Dexter Johnson fue sentenciado a muerte, nadie esperaba lo que haría después. ¿Se encuentra el jurado? ¿Culpable de capital? Asesinato. Según las leyes de Texas, este tribunal dicta pena de muerte. La corte se enfureció cuando Johnson saltó de su asiento, posiblemente buscando atacar a las familias de las víctimas. En este punto, se interrumpió el juicio y el tribunal se volvió caótico. Incluso fuera del tribunal, el drama siguió cuando un familiar de Dexter colapsó tras el terrible momento. En contraste con Dexter Johnson, nuestro próximo acusado no reaccionó violentamente, pero su aparición en la sala de tribunales fue estremecedora. Mónica Contreras. Dicen que la sala de tribunales es donde se cumple la justicia, pero en el caso de Mónica Contreras fue el mismo lugar donde fue agredida y violada sexualmente. ¿La peor parte? En agosto de 2011, Mónica Contreras y su hija de 2 años comparecieron en el Tribunal de Familia del Condado de Clark, en Nevada, para una audiencia en su caso de divorcio. Ella no sabía que este día sería un día horrible para ella. La audiencia fue manejada por la maestra Patricia Doninger, quien no perdió tiempo en emitir su veredicto sobre el caso. Cerraré el caso y disolveré la orden. Está bien, gracias. Quizás Contreras pensó que la audiencia había terminado, pero fue sorprendida cuando un alguacil le pidió que siguiera a otra habitación para una búsqueda de drogas. Contreras siguió mientras su hija se quedó con la maestra de audiencia. En otra habitación, Marshall Fox la buscó y ella expresó su preocupación por la forma inusual de la búsqueda. En lugar de detenerse o contar con un acompañante, Marshall Fox continuó la extraña búsqueda. Cuando Contreras siguió expresando su incomodidad, él la arrestó por hacer falsas acusaciones contra un oficial. Ok, hay algunas historias. Lo que era aún más aterrador era que el maestro auditivo Doninger apoyó al oficial cuando ella fue informada de la situación. La peor parte, empezaron a amenazarla con su hija con la esperanza de que ella se retractara. ¿Cuál era la verdad? ¿Vamos a hacer algo? Temía lo que pasaría si se separara de su hija. Hizo eso. Cuando Contreras se paró esposada frente a su hija, dirigió su ira hacia Doninger, la única persona que debería haberla protegido del tribunal militar.
El 5 de abril de 2013, Contreras tomó un paso valiente y presentó una demanda federal contra Marshall, Fox, Donninger, Clark County, así como el estado de Nevada. En 2014, el estado de Nevada liquidó a Contreras con $200,000. Como lo descubrirás pronto, las imágenes de la sala de juzgados de Mónica Contreras fueron solo uno de muchos momentos perturbadores. Nuestro próximo acusado incluso llegó hasta atacar brutalmente al juez Deobra Red, ya ante el tribunal por varios cargos, incluido el intento de batería, demostraría ser aún más mortal cuando atacó físicamente al juez. En un movimiento que haría que incluso los mejores acrobacios se perdieran de envidia, Redden saltó sobre el banco y lanzó un ataque vicioso contra la juez Mary Kay Holthus simplemente porque no quería ir a la cárcel. Vamos a ir al Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Las Vegas, NV, donde Red se encuentra en una aterrador raiva. El 3 de enero de 2020, a las 4:30, Deobra Redden, de 1 año, se presentó en el Tribunal de Circuito del Condado de Clark para sentenciar por intento de batería con daño corporal sustancial. Según los registros del tribunal, Redden fue un delincuente 3 veces, y esta no fue su primera vez que compareció ante el juez Holthus. Anteriormente estuvo delante de Holthus acusado de destrucción maliciosa de propiedades. En noviembre de 2023, se declaró culpable de otro intento de lesiones físicas importantes y emitió una orden de arresto en diciembre después de que se perdió la comparecencia en el tribunal. Estaba programado para ser juzgado el 3 de enero de 2024, antes de que la sala de tribunales se transformara en una escena caótica. El abogado de Redden pidió a Holthus que sentenciara a su cliente a libertad condicional y se refirió a su caso pidiendo clemencia. El juez Holthus había tenido suficiente y decidió probar algo distinto. Sí, dilo. Pero creo que es hora de que pruebes algo más porque no puedo con esa historia, de acuerdo con las leyes, lo es. Desafortunadamente, Redden no recibió esto bien y en un movimiento que todavía conmocionó a todos los que encontraron la imagen, se lanzaron sobre el banco y comenzaron a lluviar y patadas contra el juez Holthus. En el caos, los funcionarios del tribunal y el personal de seguridad se apresuraron a intervenir, pero Redden resistió ferozmente. La lucha fue intensa, con puñetos y cuerpos colisionando. La sala de tribunales se había convertido en un campo de batalla. Al final, el juez Holthus fue rescatado, aunque había sido muy golpeada. Solo una semana más tarde, Redden volvió al tribunal, enfrentando múltiples cargos, incluido intento de asesinato y varios cargos de batería. El sorprendente giro fue que fue sentenciado por el mismo juez, y esta vez pasó de 19 a 48 meses en prisión. Mientras Deobra Red puede haber mostrado un alto nivel de falta de respeto atacando al juez, nuestro próximo acusado elevó el drama de la sala de tribunales después de maldecir e incluso amenazar con matar a su víctima, Jeremy Christian. Jeremy Christian es uno de esos supremacistas blancos cuyo nombre siempre caerá en infamia. Además de terminar la vida de 2 hombres después de un ataque racista, Christian demostró ser completamente desarrepientado al arrojar maldiciones a su víctima mientras ella dio su declaración de impacto, incluso revelando que deseaba haberla matado. Tom posee en el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah, donde se desarrolla esta dramática escena. Jeremy Christian, un declarado supremacista blanco, mostró una serie de violencia e incluso fue capturado por una cámara, fortaleciendo su creencia racista y listo para luchar por su causa. Sin embargo, lo que sucedió en el tren ligero Portland Max fue absolutamente impactante. El 26 de mayo de 2017, Christian estaba en el tren cuando estaba en una palabra racista contra los musulmanes contra 2 adolescentes. Uno era negro y el otro era musulmán con hijab. Las insultas se volvieron más crueles y las 2 chicas tuvieron que retirarse al tren porque estaban asustadas. 2 transeúntes, Taliesin Mirdin, Namkai Meche y Micah David Cole Fletcher, intervinieron, pero Christian se enojó con ellos y las cosas entre los hombres pronto se volvieron violentas. En menos de 12 segundos, Christian apuñaló a ambos hombres y a Ricky Best, un espectador. Tras apuñalar a Fletcher, alguien lo ayudó. Lamentablemente, Best y Namkai Meche no sobrevivieron. Aunque Christian huyó, fue arrestado sin mostrar remordimiento. A pesar de ser acusado de asesinato, intento de asesinato y delito de odio, Christian fue irrespetuoso en su juicio, dirigiendo ira a testigos y la sala. No eres el viejo negro en ese cable gratis para la Portland. No tienes lugar seguro. El 24 de junio de 2020, Christian fue sentenciado, pero tuvo que ser removido tras una explosión de ira hacia una víctima sobreviviente, deseando haberla matado.
pesar de su enojo, Christian fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, así como a 51,5 años adicionales por cargos relacionados.